Buenas tardes, gracias por venir, bienvenidos. Hoy es un día especial. Mm, Tenemos dos amigos invitados, bienvenidos, gracias por venir. Podemos decir que son otros paisanos, ¿no? Me han dicho los colombianos aquí invadiendo y conquistando los Outer Banks, los colombianos allá todos. Eh, Qué bueno tenerlos acá. Se saben que se les quiere mucho desde que nos vimos ese primer día que nos recibió Manuelito, ¿tú recuerdas? Uno entra en conexión, ¿no? con la gente que somos hermanos y que somos creyentes. Entonces, bienvenidos. Vamos a orar para comenzar. Vamos a colocar ese tiempo en las manos de Dios y permitir que el Señor sea el que nos hable y que Él sea revelando a través de las Escrituras el poder que Él tiene. Amén. Cerremos los ojos. Señor Jesús, hoy venimos a ti, Señor, anhelando tu palabra, anhelando tu presencia, Señor. Clamamos a ti porque tú quebrantes nuestro corazón, Señor. Queremos presentar delante tuyo un corazón contrito y humillado, Señor. Porque solo tú recibes la gloria, solo tú eres nuestro Rey, solo tú eres nuestro Salvador, solo tú eres nuestro Señor, solo tú eres nuestro Creador. Y tú mereces la gloria, tú mereces toda honra. Y te damos las gracias por tenernos acá, Señor. Tú ordenas nuestros pasos, tú guías nuestros pasos, Señor, como tú lo desees. Perdónanos, Señor, cuando hemos querido tomar el control de nosotros mismos, cuando hemos querido ser nosotros mismos los reyes de nuestras propias vidas, Señor. Perdónanos. Hoy doblegamos nuestra voluntad a tu voluntad, Señor, a lo que tú deseas, a lo que tú quieres con nosotros. Por favor, Señor, guíanos. Hoy clamamos a ti por tu misericordia, por tu bondad, que son nuevas cada mañana, Señor. Hoy anhelamos de ti, Señor. Háblanos en esta tarde, toca nuestro corazón y que todo lo que hagamos acá, Señor, sea para ti, únicamente para ti, Señor, que seas tú el único que recibe gloria, Señor. Úsame, Señor, yo soy tu siervo, solo tu siervo imperfecto, Señor. Úsame, Señor. Y lo único que anhelo es que tú recibas la gloria, Rey, que tú recibas toda la honra. En el nombre de Jesús, Señor, que cada alabanza, cada oración que le vemos y aún la lectura de tu palabra, Señor, sean con un corazón contrito que lo hagamos, Dios, y dirigido a ti, solo a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Vamos, hoy nos corresponde el Salmo 119, quiero que por favor abran sus Biblias en el Salmo 119, hoy nos corresponde el versículo 25 al 32. Salmo 119. Versículos 25 al 32. Y así dice la palabra de Dios. Dice, postrada está mi alma en el polvo, vivifícame conforme a tu palabra. De mis caminos te conté y tú me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. De tristeza llora mi alma. Fortaléceme conforme a tu palabra. Quita de mí el camino de la mentira y en tu bondad concédeme tu ley. He escogido el camino de la verdad. He puesto tus ordenanzas delante de mí. Me apego a tus testimonios. Señor, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré, porque tú ensancharás mi corazón. Amén. Yo pienso que este último versículo se tiene que convertir en oración diaria en nosotros, ¿no?
Por el camino de tus mandamientos correré, porque tú ensancharás mi corazón, ese ensancharás el corazón, ese corazón duro a veces que nosotros mostramos al Señor. Nuestra plegaria es: Señor, quebranta mi corazón, ensancha mi corazón, convierte mi corazón en carne. Amén. Sí, Juan, perdona, aquí está mal. Juan 20, del 1 al 18, ¿sí? Y hoy estaremos en el Evangelio de Juan. Estaba mal escrito aquí en las pantallas, pero bueno, no importa. Estamos viendo la resurrección de Cristo. Vamos a hacer un recorderis del domingo pasado. ¿Recuerdan qué vimos el domingo pasado? Aquí les figura solo a Andresito, Carito y a mi esposa, ¿no? ¿Recuerdan que vimos el domingo pasado? O sea, les impactó, fue el impacto de la palabra, tienen que tenerla presente. ¿Qué vimos el domingo pasado? La entrada triunfal, ¿verdad? Vimos la entrada triunfal. Ah, Andresito, claro, la entrada triunfal, ¿cierto? Veíamos cómo Jesús entró a Jerusalén en medio de alabanzas, ¿cierto? Como un rey, pero días después terminó crucificado, ¿no? Terminó entronándose, pero en una cruz. No finalmente entronándose en una silla de un rey, sino en la cruz, abrazó la cruz, ¿cierto? Y también veíamos pues que Cristo no es esa, recuerden que veíamos cómo Jesús, que ingresaba como un rey a Jerusalén, pero que Cristo no es esa clase de rey al que nosotros podíamos usar a nuestro antojo. Recuerdan que hablábamos cómo nosotros muchas veces lo usamos para satisfacer nuestros deseos egoístas, ¿sí? Y no entender que Él es un rey que vino a morir en una cruz para pagar nuestra deuda, ¿sí? Con la justicia de Dios. Y hace 8 días veíamos cómo librarnos de la esclavitud del pecado y transformar nuestros corazones egocéntricos en corazones amantes y humildes por el Señor. Y realmente eso es lo que debe significar la entrada del Rey para nuestras vidas, ¿sí? Muchas veces nosotros también con nuestras palabras decimos Hosana, Hosana, pero nuestras vidas, el diario vivir, no reflejan claramente lo que nuestras palabras están diciendo. Ese domingo de Ramos nos acordábamos que mucha gente estaba clamando a Jesús como un rey, pero muy pocos querían someterse a su autoridad, porque días después veíamos que los que gritaban Hosana, algunos de ellos también gritaban crucifícale, ¿sí? Veíamos también hace 8 días que una cosa era venir a la iglesia y cantar a Dios y levantar nuestras manos, ¿sí? Y cantar a Jesús, que Jesús es maravilloso y hermoso. Y otra muy diferente es estar dispuestos a someter nuestra voluntad a la suya, reconociéndole a Él como Señor y reconociéndole a Él como amo, dueño absoluto de nuestras vidas. Y veíamos que eso era totalmente diferente. O sea, es una película totalmente diferente. ¿Amén? ¿Sí recordaron lo que veíamos hace 8 días? Exacto. Entonces, hoy ya con ese pequeño recorderis, como sabemos, este es el domingo de Pascua. Es el día en que Cristo resucitó entre los muertos. Y después de entrar en Jerusalén, el comienzo de la Pascua, dando su vida en la cruz, ese viernes, y es en esa mañana en particular, que hace tantos años, que las escrituras se cumplieron y Jesús resucitó entre los muertos. Entonces ustedes saben que la resurrección es la misma sangre del corazón de la fe cristiana, ¿sí? La resurrección es tan importante que no podemos darle demasiada importancia
Alguien una vez dijo que no podemos darle demasiada importancia a la muerte de Cristo, pero hacer poco por la resurrección, ¿no? En otras palabras, necesitamos entender claramente la realidad de la muerte de Cristo, ¿sí? Que Él terminó como un impostor, ¿sí? Y para muchos de estas personas que vivieron y estuvieron al lado de Cristo, lo vieron como un fracaso, ¿no? Realmente lo vieron como ese fracaso, porque estaban esperando su rey, su Mesías, su Salvador, pero realmente estaban esperando también, era un hombre que derrocara ese imperio romano que los tenía en ese momento subyugados, y finalmente no fue ni lo uno ni lo otro para ellos, y Cristo terminó con esa imagen de fracaso, ¿sí? Pero al tercer día, Dios, la cruz no fue la última palabra, la resurrección fue su última palabra. Dios demostró que después que Él podía vencer la muerte y que Cristo no iba a terminar fracasado, como un fracaso, como un impostor, como un criminal, ¿no? Porque realmente Él murió en medio de dos criminales y así el mundo lo vio en ese momento. La resurrección es tan importante y como orábamos ahora, yo recuerdo que cuando yo inicié mi vida cristiana, una vez, no recuerdo, era como en un estudio bíblico, en una escuela así, en la iglesia, y un joven le hizo la pregunta al pastor que estaba al frente, le decía, pero yo cómo sé que el cristianismo es la religión verdadera. ¿Sí? Y el pastor, recuerdo tanto que él decía, muy buena pregunta, ¿sí? Porque muchas veces nosotros iniciando nuestra vida cristiana nos hacemos esa pregunta, o sea, ¿yo cómo sé que esta sí es la religión verdadera? Y él decía, para una pregunta así de buena también merece una respuesta igual de buena. Y él decía, él le respondió a él con la resurrección de Cristo. ¿Sí? O sea, la resurrección de Cristo nos llena totalmente y nos dice, esa es la religión verdadera, porque la tumba está vacía. Porque las demás religiones del mundo, sus tumbas están llenas de huesos. La de nuestro Salvador está vacía. Entonces, en otras palabras, necesitamos entender claramente que la realidad de la muerte de Cristo, sin que Jesús vaya a la cruz en nuestro lugar, nuestros pecados no habrían sido expiados. Y no debemos olvidar eso nunca. Y tenemos que orar y pedirle al Señor a diario, como orábamos ahora, que el poder de la resurrección la podamos vivir a diario nosotros y podamos entender eso claramente. Pero sin la resurrección no habría fe cristiana. Es así de sencillo. Sin la resurrección no hay fe cristiana. La resurrección prueba que Jesús es el Hijo de Dios y prueba que lo que Él hizo en la cruz fue perfecto y completo. Fue perfecto y completo. Y demuestra que nuestros cuerpos también resucitarán de entre los muertos. Y por eso es que esta fecha no puede ser... ahorita lloraba y yo recordaba mucho mi niñez, ¿no? Yo sé que ustedes también. Y la Semana Santa para uno, pues era esos días de ver películas, ¿no? Las películas que siempre colocan, las que siempre colocan. Y uno para niño o adolescente, uno veía eso y no pasaba hasta ahí, ¿no? Una simple película, unas simples historias. La cruz vacía y la tumba vacía son los recibos de Dios. Son los recibos de Dios que Él dice, donde nos dice la deuda ha sido totalmente pagada. La herencia nos está esperando y que hemos sido justificados. Hemos sido justificados ante Dios y a través de la sangre ¿de quién? De Cristo. ¿A través de la sangre de quién? De Cristo. Pero es porque Cristo vive que nosotros también vivimos. Y muchas veces nosotros nos hundimos, ¿no? Nos hundimos en nuestras nubes oscuras, ¿no? En nuestros momentos de oscuridad. Pero nosotros debemos entender que Cristo vive y Él está intercediendo por nosotros ahora mismo. Esa es la fe que te debe llenar tu corazón y que te debe
que te debe totalmente quebrantar el día de hoy. Y hoy hemos estado así con mi esposa, o sea, cada vez que toda esta semana que leíamos esto con ella, hablábamos del tema y esta fecha para nosotros es más, este año en particular es más importante porque lo vemos, y yo sé que nos falta mucho más ver, ¿no? Pero estamos quebrantados por lo que recordamos y celebramos el día de hoy, ¿sí? Y Él nos ha dado nueva vida a través de esa fe que nosotros depositamos en Cristo. Cuando muramos, nuestras almas irán a estar con Él en el cielo. Y cuando Él regrese, nuestros cuerpos también serán, ¿qué? Resucitados de entre los muertos para no morir nunca más. Cristo venció la muerte. La resurrección venció la muerte. La resurrección le quitó el poder a la muerte. La resurrección de Cristo fue presenciada por muchas personas en ese momento, los discípulos, varias mujeres de las que acompañaron y siguieron a Cristo y más de 500 hermanos. Juan fue uno de ellos, estos discípulos, uno de sus discípulos, discípulo amado, fue testigo ocular de lo que pasó en ese momento. Y si lo que escribió aquí fuera una simple biografía, el capítulo 20 no existiría, ¿sí? Si Juan hubiera escrito esto sin este capítulo que estamos estudiando hoy, el capítulo 20 no existiría, la resurrección no existiría. Todas las biografías que se han leído, terminan con la muerte de las personas. ¿No han notado eso? Terminan con la muerte de la persona. Cualquier biografía, ¿no? A veces puede incluir detalles de su funeral. Si Jesús fuera un hombre normal, lo que Juan escribiría habría terminado en el capítulo 19. Pero gloria a Dios, gracias a Dios, existe el capítulo 20. Entonces vamos a comenzar con nuestros versículos del 1 al 2. Vamos a leerlos, por favor, entonces vayan a sus Biblias. Juan 20, versículo 1 al 2. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo, se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. ¿Bien? ¿Están conmigo? ¿Sí? Listo. Entonces, el primer día de la semana es el domingo, ¿sí? Nosotros entendemos, tanto los romanos como los judíos eran los que entendían que comenzaban la semana en este día en especial, el domingo. Dice que es muy temprano el domingo por la mañana cuando llegó María, de hecho tan temprano que todo estaba oscuro afuera, ¿sí? Entonces podemos pensar cómo ha sido, ¿tú recuerdas cuando tú normalmente te levantas de madrugada temprano? ¿Sí? Es difícil, ¿no? A veces también es difícil levantarse a esta hora de la mañana. Pero esta mujer y otros evangelios explican que estaba acompañada de otras mujeres. Pero lo que podemos ver acá es el amor apasionante y entregado de estas mujeres, que fueron a preparar el cuerpo de Cristo y amaron a Jesús cuando no era tan común amarlo. Porque entendamos algo, o sea, estas mujeres fueron no con la expectativa de que Cristo iba a resucitar, porque ellas iban a preparar ¿qué? El cuerpo. Ellas no iban con la expectativa de que Cristo iba a resucitar. A pesar de que Cristo durante sus 3 años de ministerio, Cristo en varias ocasiones les explicó a sus discípulos, a sus seguidores, que Él iba a resucitar, que él tenía que padecer, morir y finalmente iba a resucitar. Pero ellos no entendieron esto. De hecho, al comienzo, cuando Cristo fue entregado, sus discípulos se llenaron de temor y salieron corriendo. Uno lo vendió, uno lo negó, ¿no? Entonces, estas mujeres amaron a Jesús cuando no era tan emocionante amarlo.
cuando no era tan común hacerlo, cuando no era tan popular hacer eso, ¿no? Muy de madrugada, muy de mañana, aun cuando aún estaba oscuro, salieron a preparar el cuerpo de Cristo. Qué amor el de esas mujeres. Y yo me preguntaba al leer esto, ¿qué motiva? ¿Qué amor hay en mí? ¿Qué motivación hay en mí para hacer lo que yo hago por el Señor? Porque como orábamos, o sea, es muy fácil nosotros sentarnos acá en sillas cómodas, aire acondicionado, una iglesia bonita, ¿no? Y decir, Señor, yo te amo. Pero estas mujeres salieron muy temprano de madrugada a preparar un cuerpo, que no era nada emocionante hacer eso. Entonces, la pregunta es para cada uno de nosotros es, ¿qué motivación hay en ese amor que yo tengo por Cristo? ¿Qué me motiva a amar a Cristo? ¿Qué me motiva a hacer lo que yo hago por Cristo? Ahora, María se levantó, dice que muy temprano, para llevar especias a la tumba. El cuerpo de Jesús no fue completamente embalsamado el viernes. José de Arimatea y Nicodemo lo habían envuelto, habían usado 70 libras de especias y aloes, pero no tuvieron tiempo de hacer un trabajo completo antes de que la tumba fuera sellada. ¿Verdad? Steve Lawson, predicador americano, dice que esa piedra no fue removida para que Jesús pudiera salir. Porque muchos piensan eso, ¿no? Que la piedra se removió para que Cristo saliera. No. Sino para que el mundo pudiera entrar y ver y asomarse y comprobar que la tumba estaba, ¿qué? Vacía. Por eso mismo esa piedra, cuando estas mujeres llegaron, vieron que la piedra estaba removida. Y comprobar que la tumba estaba vacía por casi 2000 años. Esa piedra removida por casi 2000 años ha sido un testigo irrefutable que Cristo está vivo. ¿Está qué? Está vivo. La piedra estaba removida para que el mundo pudiera ver por dentro. Y Juan nos habla en este capítulo 19 y los otros evangelios también nos dicen que, que otras mujeres estaban con María, ¿sí? Y aquí puede ser útil tener en nuestras mentes el orden de los eventos esa mañana. Entonces yo quiero que ustedes por favor también se metan un poco en estas escenas. Tenemos los nombres de las 3 de las mujeres que fueron a la tumba: María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé, ¿sí? Y fueron seguidos por otras mujeres que llevaban especias. Los 3 que son nombrados se encuentran, estos 3 que son nombrados llegan y encuentran la piedra removida. Y Lucas nos dice que 2 de las mujeres se quedaron allí, en Lucas 23, Lucas 23, 55 y Lucas 24, versículo 9. Juan nos dice que María Magdalena corrió a informar a Pedro y a los demás. Y nosotros probablemente pensemos por un momento, nosotros buscamos, a veces buscamos en nuestros momentos de dificultad, de luchas, y vamos a encontrar o encontremos cuando buscamos con afecto y buscamos con lágrimas. Cuando buscamos con lágrimas y afecto, como lo hicieron estas mujeres en esos momentos de oscuridad, de incertidumbre, porque pues había temor, había confusión en ese momento, porque su rey, su Señor, su Salvador había muerto, lo habían crucificado. Sin embargo, muchos creyentes se quejan de las nubes y tinieblas bajo las cuales nos encontramos, ¿cierto? Pero tenemos que entender que estas nubes y tinieblas son métodos de gracia para humillar nuestras almas y mortificar nuestros pecados y hacer que queramos a Cristo y amar a Cristo y anhelar a Cristo. Y estas mujeres demostraron eso. Probablemente busquemos y encontremos cuando buscamos con afecto y buscamos con lágrimas. Cuando tú buscas con afecto y lágrimas, con ese corazón contrito y humillado,
vas a encontrar la piedra removida en tu vida. Vas a mirar hacia adentro y vas a ver que Cristo vive. Y ese poder de la resurrección va a hacer que levante eso que tú ves como en oscuridad, en tinieblas. El poder de Cristo, la vida, va a hacer que eso viva. Amén. Ahora bien, aquí María Magdalena era la mujer de quien Jesús había expulsado, ustedes saben, habían expulsado a los 7 demonios, y ella estaba eternamente agradecida, ¿sí?, al Señor por haberla sanado, y ella estaba también terriblemente angustiada al ver que su cuerpo no estaba allí. Entonces coloquémonos en las sandalias, ¿no? Toca en las sandalias porque pues era lo que usaban en ese entonces. No podemos decir, pongámonos en los zapatos. Pongámonos en las sandalias de estas mujeres, porque había angustia de no ver a su Señor en la tumba. Juan, por otro lado, Juan es el otro discípulo al que Jesús amaba. Y así es como Juan se refiere a sí mismo a través del Evangelio. Y cualquier otro discípulo podría usar ese título para sí mismo y también usar un título diferente a todo esto. Pero Jesús ha venido y ha dado vida por nuestros pecados, y por eso su cuerpo no está en la tumba. Jesús ha pagado por nuestros pecados en la cruz. Él nos ama y ha dado su vida por nosotros. Por lo tanto, tú y yo somos a quien Jesús también ama, así como Jesús amó a Juan y amó a estas mujeres. Amén. Ahora, cuando María llegó a Pedro y Juan, les da la noticia, han sacado el cuerpo de nuestro Señor del sepulcro. Ella no esperaba la resurrección, obviamente, porque pues ellos iban a preparar un cuerpo muerto. Pensó que alguien había robado el cuerpo. Pero es impresionante que esas mujeres amaban a su Señor aún estando muerto, aún estando hediendo, ¿no? En estado de putrefacción, ¿es que se dice? Aún así amaban a su Señor. ¿Y cuánto de ese amor nos hace falta a nosotros? Entonces, los líderes religiosos pensaron que los discípulos robarían el cuerpo. De hecho, ellos también pensaban que lo tenían más claro los líderes religiosos que los mismos discípulos que estuvieron todo el tiempo con Jesús, ¿no? Los líderes religiosos, ellos decían, Jesús una vez decía que él iba a resucitar, entonces coloquemos tumba, la piedra, soldados. Ellos entendían mejor el tema de la resurrección que los mismos discípulos, ¿no? Y es sorprendente eso. Pero los líderes religiosos probablemente habrían dado cualquier cosa en el mundo para producir el cuerpo de Jesús ese domingo, o sea, para guardarlo y tenerlo ahí, ¿no? Para mostrar al mundo que su rey, ¿no? Que su Salvador está ahí, ¿no? Mire sus huesos. Tenían miedo de que los discípulos lo tomaran y fingieran una resurrección. Pero María probablemente piensa que los líderes religiosos lo han tomado. Entonces vamos a pasar al siguiente versículo, versículos 3 al 6. Estamos leyendo por secciones. Entonces vayamos por favor al versículo 3 y 6. Dice, salieron pues Pedro y el otro discípulo y fueron hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. Y llegó primero al sepulcro e inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí. Y el sudario, ¿ya me pasé? Sí. Perdón. Las envolturas de lino puestas allí. ¿Sí? Versículos 3 al 6. Entonces, aquí a veces pensamos erróneamente que los discípulos de Jesús eran todos hombres de la misma edad y muy similares entre sí, pero no lo eran. Juan era mucho más joven que Pedro. Lo más probable era que fuera un adolescente en ese momento. Vivió aproximadamente hasta el año 90 después de Cristo, es decir, unos 57 años después de ese acontecimiento. Y lo más probable es que Pedro fuera un hombre de mediana edad
en ese momento que sucedió esto. Tenía una esposa en casa, había sido propietario y dirigía un negocio de pesca, como ustedes recuerdan. Y Pedro es un poco mayor que Juan. Pero los dos habían empezado juntos, ¿no? Esa carrera por ir a ver a su Señor. Pero las jóvenes piernas de Juan lo llevan primero. Entonces Pedro finalmente aparece, probablemente sin aliento, ¿no? Uno se lo imagina fatigado. Y además de la diferencia de edad, Juan es Juan es más tímido que Pedro. Pedro no tiene ningún problema en ir directamente a la tumba y mirar, pero Juan se queda atrás y esperó a Pedro. Juan miró dentro de la tumba, vio las sábanas, ¿cierto?, tiradas allí, pero Juan dudaba, mientras que Pedro no. Y a pesar de sus diferencias, algo similar sobre estos dos hombres es que ninguno esperaba la resurrección, y es sorprendente eso. Ninguno esperaba que su Señor resucitara. Estaban llenos de temor, estaban invadidos de zozobra, de mucha duda, de mucha angustia en ese momento. Y tú no vas al cementerio a buscar a los vivos, ¿cierto? Ellos corrían, uno dice, oh, sorprendente, ¿no? Corrían porque querían ver a su Señor resucitar, no. Ellos corrían y hicieron todo lo que hicieron porque iban a ir a buscar a un muerto. Y el contraste exacto del Evangelio está aquí. Y la razón por la que necesitamos ser salvos es que todos morimos. Y por eso necesitamos la salvación. Y igual que el pastor hablaba esta mañana, no soy fanático tampoco de ir a los cementerios, ¿no? De hecho, ayer, 6 años se cumplió, el día de ayer cumplió mi mamá 6 años de fallecida. Y sí, nunca fui pues solamente el día del entierro, ¿no? Y sí, personalmente concuerdo con el pastor, no creo que tenga mucho sentido hacer eso, ¿sí? Pero todo lo que uno ve ahí son lápidas, ¿no? Y todo lo que está bajo nuestros pies son cuerpos vacíos. Y la verdad es que los cementerios son importantes, porque de los propósitos más importantes que se cumple es recordarnos que todos vamos a morir. Digamos que los cementerios tienen esa importante, ¿no?, mensaje, ¿no?, que todos vamos a morir, todos vamos a llegar allá. Eriquita también nos enseñaba, también ella nos comentaba una vez que ella leía acerca sobre Charles Spurgeon. Molestó porque muchas iglesias, él estaba molesto porque muchas iglesias estaban eliminando sus cementerios, ¿sí? Y lo hacían para limpiar las cosas, pero él pensaba que eso era algo terrible. Charles Spurgeon pensaba que era terrible que estuvieran haciendo eso, y la razón exacta del Evangelio es que todos morimos. Y una lápida, un cementerio nos debe recordar a nosotros que todos vamos a morir. Y cuando venimos a la iglesia, escuchamos acerca de la resurrección, escuchamos del poder de Cristo, nos debe concientizar y debemos examinar eso. Cuando lleguemos allí, ¿verdad? Y es la buena noticia porque todas las tumbas un día van a resucitar por el poder de Cristo, cuando Él venga por segunda vez. Pedro y Juan vinieron esperando encontrar un cuerpo o confirmar que se lo habían llevado, ¿no? Y si lo hubieran llevado, las vendas no estarían allí, pero estaban las vendas allí. Y al encontrar el traje, ellos encontraron las vendas, pero no había ningún cuerpo dentro ahí. Y aquí pasamos al siguiente versículo, versículos 7 al 10, y eso es lo que encontramos justamente acá.
Lean conmigo, por favor, del versículo 7 al 10. Dice, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte, también entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque todavía no había entendido la escritura de que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. El lienzo que había sido envuelto alrededor del cuerpo de Jesús está tirado allí en el lugar donde solía estar el cuerpo de Jesús. Y la tela que estaba alrededor de la cabeza de Jesús, cuidadosamente estaba doblada y se ha establecido en un lugar diferente. Entonces, en aquellos días, a mí me impactaba también mucho esto porque un cuerpo estaba envuelto como una momia, ¿no? Realmente lo envolvían como una momia. Las tiras de lino fueron colocadas alrededor del cuerpo, se sellaban con mirra y aloes que hacían una especie de pegamento, como una especie de pegamento. Y si el cuerpo hubiera sido robado o trasladado, se lo habrían llevado envuelto. Pero estaba todas las telas y con lo que lo habían envuelto estaban perfectamente dobladas en la tumba. La ropa de lino no estaría allí, ¿verdad? Si el cuerpo hubiera sido robado, si el paño de la cabeza de Jesús se hubiera caído, no se habría doblado cuidadosamente como estaba cuidadosamente doblada. Y aquí nos quedamos con la impresión de que Jesús acaba de levantarse, se ha despojado de las vendas, ha quitado el paño de su rostro, lo ha doblado, lo ha dejado en el suelo y Jesús ha salido de la tumba. Y este detalle sobre el paño de la cara puede parecer un detalle pequeño para nosotros el día de hoy, pero ha sido cuidadosamente registrado por Dios en la Biblia. Y todo en la Biblia hay que leerse. Y contribuye a la creencia de Juan y Pedro acerca de lo que sucedió en ese día. Y Juan también nos dice algo extraño, dice en el versículo 9, todavía no entendían la escritura, que Cristo tenía que resucitar entre los muertos. Es increíble, ¿cierto? Que todavía no entendían. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Ciertamente nosotros hoy en día es así, ¿no? Todavía nosotros no entendemos, a pesar de que leemos, ¿verdad? Y vivimos situaciones que el Señor construye, ¿no? Muy sabiamente, muy soberanamente construye, y nosotros nos golpeamos una y otra vez y no entendemos. Y simplemente seguimos nuestra vida sin entender. Y hay un número de personas, incluso hoy en día, que leen la Biblia, pero realmente no conocen las Escrituras. Y empezando por mí. O sea, son 30 años, 25 años, 30 años leyendo las Escrituras, pero no entendemos las Escrituras. Y Jesús le dijo a sus discípulos muchas veces que moriría y luego resucitaría de entre los muertos. Y crees que ya lo habrían entendido, pero aún así no lo hicieron, no lo entendían. Y podemos leer muchas veces la misma escritura una y otra vez. Y cada vez el Espíritu nos arroja luz adicional sobre lo que leemos. Y por eso hace 8 días yo les insistí a ustedes que tenemos que leer una y otra vez el pasaje que ustedes adquieren o nosotros adquirimos aquí en la iglesia. Ir a la casa y leer por nosotros mismos. Las escrituras no cambian, pero cada vez nosotros entendemos más cada vez que la abrimos las escrituras. Y recuerden que esto es un espejo. La Biblia es un espejo que refleja mi imagen. Pero lo más grandioso de Dios es que la Biblia refleja el carácter de Dios, pero al mismo tiempo refleja mi carácter pecaminoso. Y ese es el poder de la palabra. Y es ese espejo donde me da luz del poder de Dios, pero da luz también
de esa oscura condición pecaminosa que yo tengo en mi corazón. Amén. Amén. Ok. Que a veces siento que soy solo. Muy bien. Debemos familiarizarnos mucho más con la palabra de Dios. No debemos cansarnos de leer la Biblia, ni pensar que ya he oído esto, entonces ¿para qué lo leo otra vez? El Espíritu Santo nos da la luz a medida que estudiamos y leemos pasajes una y otra vez. A medida que vivimos situaciones, a medida que nos estrellamos, a medida que vivimos dificultades, a medida que vivimos también logros, cosas buenas, cosas malas, el Señor nos habla una y otra vez y nos da luz cada vez que abrimos la palabra. Pasemos al versículo 11 al 13, por favor. María está a punto de recibir este tipo de luz y lo vamos a ver en estos versículos. Dice el 11 a 13, dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro y vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron. Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, les contestó ella. ¿Sí? Entonces queremos notar la posición de los ángeles. Uno estaba sentado donde había estado la cabeza de Jesús, el otro estaba sentado donde había estado los pies de Jesús. Y como mencionamos, es bueno estar familiarizado con la Biblia. El Nuevo Testamento ilumina el Antiguo Testamento, pero necesitamos conocer el Antiguo Testamento para ver eso. En un contexto, nosotros no podemos separar, y hay muchas personas que hacen eso, ¿no? Y caen en ese error de separar el Antiguo con el Nuevo Testamento. Desde el Génesis al Apocalipsis, uno ve la imagen de Cristo. Pero necesitamos conocer el Antiguo Testamento. Y estamos convencidos que algunos cristianos simplemente no entienden ciertas cosas porque no saben la necesidad de conectar toda la Biblia. Porque en toda ella está la imagen y el reinado de Cristo. En la tapa del Arca de la Alianza, ustedes recuerdan en Éxodo 25:18 habían 2 ángeles, 2 querubines, uno en la cabeza y otro al pie de la tapa. El espacio entre los 2 ángeles era el propiciatorio. No sé si ustedes han leído alguna vez este capítulo de Éxodo. Y el sacerdote rociaba sangre sobre el propiciatorio. Y nuestro Señor Jesús ha cumplido el pacto y ha obtenido misericordia para nosotros. Él ha presentado su cuerpo y su sangre en nuestro lugar y Él ha expiado nuestros pecados. Él ha desviado la ira de Dios. ¿Tú entiendes que la sangre de Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz, ha desviado la ira que tú y yo merecíamos? ¿Entiendes eso? Él ha desviado la ira de Dios que estaba contra nosotros. Porque todo el tiempo nosotros, lo único que le presentamos a Dios, ¿qué es? Es pecado. Nuestros pensamientos todo el tiempo están nublados de pecado. Están llenos de pecado. Y Cristo ha presentado su sangre en el trono de Dios y ha convertido el tribunal de justicia en el propiciatorio. Y no es de extrañarnos, hermanos, que en el versículo antes de eso, en Éxodo 25:17, el Señor diga, aquí es donde me encontraré con ustedes. El Señor se encontrará con nosotros allí. Se reunirá con nosotros en el propiciatorio. ¿Y el propiciatorio es quién? Es Cristo. Porque Él fue el quien roció la sangre por nuestros pecados. Y es a través de eso que nosotros somos justos frente a Dios, porque Dios no va a permitir injusticia. Dios no puede ver pecado en nosotros. Pero es a través de la fe que tú depositas en Cristo que tú eres justificado ante Dios. Amén. Y es en Cristo que nos encontramos con Dios, en Él, perdón, en Él y en ninguna otra parte. Es en Cristo. Él es el camino, es la verdad y es la vida.
Y es su sangre derramada por nosotros la que perdona nuestros pecados. Y es solo a través de Él, de la fe en Él, que podemos llegar a Dios. Nada más nos hace presentables ante Dios. Es la fe en Cristo. Esto es lo que Cristo ha hecho. Esto es lo que Él ha logrado. Es la razón por la que fue resucitado. Cristo fue resucitado para justificar a los pecadores como tú y como yo. Y estas son las buenas nuevas del día de hoy. Por eso es que tenemos que estar gozosos el día de hoy. Porque podemos proclamar, no por mis obras, no por méritos propios, no por nada que pudiéramos tú y yo hacer, sino que solamente por la gracia y la misericordia de Dios para perdonar a un pecador como yo. Es todo esto. Es todo el poder de la resurrección. Jesús ha hecho por nosotros lo que nosotros nunca hubiéramos podido hacer por nosotros mismos. Él ha vivido la vida perfecta que nosotros no podemos. Él ha presentado esa vida perfecta en nuestro lugar. Y por eso Cristo vino, para presentarle ante su Padre esa vida que tú y yo no podemos vivir. Y la Escritura es muy clara, Romanos 10:9. En Romanos 10:9, si quieres anótala, después la estudias. Romanos 10:9 dice, los que confiesan con su boca que Jesús es el Señor y crean en su corazón que Dios lo levantó entre los muertos serán salvos. ¿Serán qué? Salvos. Y la palabra es clara. Y crean en su corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serán salvos. Lo levantó entre los muertos. El poder de la resurrección tiene que hacerse real en nosotros, hermanos. El poder de la resurrección no se puede quedar en una película cada Semana Santa. Entonces María aquí confiesa que Jesús es el Señor, así como ella lo sigue llamando, y ella aún no sabe que Él ha resucitado, pero eso está a punto de cambiar. Entonces aquí pasamos al versículo siguiente, vayan por favor, vamos todos al 14, versículo 14 al 16. Dice, al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Mujer, ¿por qué lloras? Le dijo Jesús, ¿a quién buscas? Y ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto, y yo me lo llevaré. María le dijo, Jesús. Ella volviéndose le dijo en hebreo, Raboni, que quiere decir maestro. Y esta escena me impacta, ¿no? Esta escena es sorprendente. O sea, es increíble cómo el amor de esta mujer, Dios le dio ese privilegio de ser la primera en ver a su Señor, ¿no? Y es interesante ver que Jesús está justo allí, pero al principio María no lo reconoce. María no reconoce. ¿Y sabes a qué se debe eso? Porque a nosotros muchas veces tampoco reconocemos a Jesús en nuestras vidas, y mucho más cuando pasamos situaciones difíciles, porque ella estaba cegada por sus propias ideas. Ella estaba cegada por su incredulidad. Y muchas veces nosotros vivimos eso. Tenemos esa incredulidad. Estamos cegados por nuestras propias ideas. ¿Y cuántas veces nos hemos metido ideas en la cabeza sobre lo que ha pasado? Y esto es lo que nosotros entramos como en esa rebeldía de entender, esto es lo que debió haber ocurrido, ¿cierto? No puede haber otra respuesta. Y nos centramos en eso y defendemos eso. Son nuestras propias ideas. Y muchas veces nos gobierna nuestro egocentrismo, ¿no? Pero acá Jesús ha regresado entre los muertos, pero María está tan segura de que el cuerpo fue tomado que no puede ver nada más. No puede ver a su Señor. Al que tanto ama no lo puede ver. Y debemos examinarnos esta tarde sobre qué no nos está dejando ver a nuestro Señor amado. Ahora,
Alguien también puede preguntar, ¿qué pasa si Jesús se ve diferente? ¿No es el cuerpo glorificado diferente en ciertos aspectos? ¿Cierto? Y sí lo es, pero no tan diferente como para no reconocerlo. Y creo que el problema aquí es que María está decidida en su dolor. Ella está enfrascada, está defendiendo ese dolor, o sea, no quiere salir de ese dolor, de ese luto que está viviendo en ese momento. Y nosotros muchas veces nos centramos también en eso y no queremos soltar ese dolor. Pero Cristo vive. Y ella piensa que Cristo todavía está muerto. Y ella no esperaba verlo vivo. Y en esa incredulidad, ella simplemente no lo reconoce. Es la incredulidad que no lo lleva a reconocer a su Señor. Y sin embargo, Jesús la llama por su nombre. Y aquí vemos el amor de Cristo, ¿cierto? María, y ella supo que era Él. Automáticamente ella supo que era Él, le dijo María. Y tal vez tú también hayas tenido una experiencia en tu vida así. Cuando Jesús te llama, es inconfundible cuando Él te llama. Y Él te conoce de manera muy especial, muy íntima. Él te conoce. Él sabe lo más profundo de tu ser, lo que tú piensas, lo que tú sientes. Él lo conoce. Y cuando Él te llama, sabes que es Él. Cuando Jesús te llama, sabes que el Señor, el Salvador, tu Rey, te está llamando. Y el pastor esta mañana hablaba sobre un padre que le dijo una vez que no estaba seguro si su hija se había salvado. Y anteriormente él había pensado que lo había sido, ¿sí? que su hija se había salvado. Luego hizo una serie de cosas que le hicieron cuestionar si sobre su hija si se había salvado o no. Pero él abrió la Biblia un día y vio algo que su hija había escrito. La fecha estaba ahí. Y ella había escrito, esta mañana lo oí decir, ven y vine. Y esa es la voz de Cristo, ¿no? Esa es la voz de nuestro Señor, que cuando Él nos llama por nuestro nombre de una manera íntima, porque Jesús no la llamó por otro nombre, le dijo María, ¿no? O sea, como esa intimidad, ¿no? De Cristo, de ese amor, de decirle por su nombre, porque la conocía, porque también la amaba, así como ella también la amaba, estaba angustiada, sí, estaba temerosa, sí, pero amaba a su Señor. Y los creyentes genuinos pueden pasar por momentos de dolor. Nosotros podemos pasar por momentos de dolor y oscuridad en nuestras vidas. Y podemos parecer legítimamente ciegos al Señor, pero nunca nos perdemos de su mano fuerte y amorosa. Nunca nos vamos a perder, porque su mano es fuerte y amorosa para con nosotros. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Ese es el Rey que resucitó. Ese es el Señor tuyo y mío que resucitó un día como hoy. Y Jesús llamó a María y reconoció la voz de su maestro. Ella se dio la vuelta automáticamente en su ceguera. Su ceguera había desaparecido y ahí es cuando él le dice Raboni, que quiere decir maestro. Y uno no se imagina esa escena, ¿no? Lo que ella podría haber sentido en ese momento. Pero yo quiero que tú te identifiques con tu motivación a Cristo, tu amor hacia Cristo. Ahora, versículos 17 al 18, acompáñenme por favor a este versículo, porque acá sigue algo también que es impactante. Dice, Jesús le dijo, suéltame porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. María Magdalena fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Amén. Entonces, ahora aquí Jesús nos dice algunas cosas en estos versículos finales que queremos entender. Primero Jesús dice, no me toquen. ¿Por qué Jesús decía no me toquen? ¿Ustedes por qué creen? ¿Es un fantasma? ¿Un espíritu? ¿Es porque ella no podía tocarlo? Jesús no es un fantasma en ese momento. Tiene un cuerpo real. Porque más tarde, en el día, en la tarde, Él les dice a sus discípulos que lo toquen, ¿cierto?
uno de los discípulos que tanto dudaba, toca mi llaga, ¿no? Entonces, mira mis manos, mira mis pies, eso está en Lucas 24:39. Mira que yo soy, tócame y verás. Un fantasma no tiene carne y huesos como yo. Entonces, ¿cuál es la diferencia acá? ¿Por qué le dice a María, no me toques? La reacción real aquí es, no te aferres a mí. ¿Sí? O sea, la palabra original en griego es no te aferres a mí. Y vemos que Jesús le ha dado a María algo que hacer, ¿no? Y ella debe ir y contárselo a los demás. O sea, como quien dice, o sea, y es el llamado que Dios nos hace a nosotros, ¿no? O sea, no te aferres, sino ve y cuenta. Ese amor por las almas, ese amor por los perdidos, ve y cuenta que Cristo vive. Ve y anuncia que la tumba está vacía. Eso era lo que Jesús le estaba diciendo. Y sería desobediente y egoísta que María se quedara allí aguardando, ¿no? Abrazando, amarrando a Jesús por su mismo, en su lugar, ¿no? De dar a otros las buenas nuevas, ¿no? En lugar de dar las buenas nuevas. Y a continuación aquí lo que vemos es por qué la distinción entre mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios, ¿no? Y es un poco confuso, ¿no? Cuando nosotros leemos esto. Mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios. ¿Por qué nuestro Padre? ¿Por qué nuestro Dios? Cristo tiene una relación única con el Padre y es diferente de la nuestra. Él es el Hijo eterno de Dios. Él siempre ha existido con el Padre y Él es igual al Padre y al Espíritu en todos los sentidos. Cristo es la segunda persona de la Trinidad. Él es Dios y nosotros no. Nosotros no somos Dios. Pero al mismo tiempo Cristo nos ha abierto la puerta, Él nos ha traído a la familia y Él nos está diciendo, hijos e hijas, a través de la fe, debido a su sangre derramada por nosotros, podemos llamar a Dios nuestro Dios. Y podemos llamar a su Padre, Padre nuestro. ¿Sí se dan cuenta esa conexión? Y dentro de poco Jesús ascenderá a su Padre, se sentará a la diestra de la majestad, Él permanece allí intercediendo por nosotros y Él ha enviado su Espíritu para que viva en nosotros hasta su regreso. Y aquí vemos lo que significa tener fe personal en Cristo. Cuando Jesús es tu Salvador, Dios es tu Dios. Cuando Cristo es tu Señor, su Padre es tu Padre. Esa es la conexión que hay. Y eso es lo que nosotros debemos clamarle al Señor. Cuando Jesús es tu Salvador, Dios es tu Dios y también es tu Padre. La resurrección sencillamente tiene que ver con una nueva vida. Eso significa la resurrección. Y hoy nos impactaba mucho cuando nos invitaron a almorzar unos hermanos y hicieron lo del Easter, ¿no? Lo de los huevos Easter. Y antes de esa actividad, los niños felices, ¿no? Obviamente, pues ir a buscar en un patio grande los huevitos. Pero antes de eso, Jay nos explicaba que lo que nosotros vamos a hacer es encontrar ese huevo que representa una nueva vida. ¿Sí? Y nos impactó porque realmente la resurrección sencillamente tiene que ver con una nueva vida. Obviamente los niños van detrás de su dulce dentro del huevito y demás, pero nosotros entendemos que es la nueva vida en Cristo Jesús. La fe profesa fácilmente que Cristo vive y Él no está en la tumba, ha resucitado. Pero solo la fe personal profesa Cristo vive en mí. Y tú tienes que orar a Dios y examinar tu corazón y preguntarte, ¿Cristo vive en mí? Tu fe personal dice, ¿Cristo vive en mí? Y yo te hago la pregunta hoy, ¿Cristo vive en tu corazón? ¿Ese poder de la resurrección vive en ti? Las demás religiones, como nombrábamos al comienzo, tienen tumbas llenas de huesos. Mahoma está muerto. Confucio está muerto. Siddhartha Gautama, el Buda, está muerto. Sus tumbas están llenas de huesos. Nuestro Dios no está
en esa tumba. Y cuando confías en Cristo, Él te da nueva vida. Tus pecados son perdonados y tú estás sencillamente reconciliado con Dios. Se te ha dado la vida eterna. Amén. Se recibe por medio del Espíritu Santo. Y ya para terminar, hermanos, sabemos que cuando Cristo regrese, Él vendrá por nosotros. Tú serás resucitado, nosotros seremos resucitados. Tú serás glorificado, como el Hijo fue glorificado, como el Hijo fue resucitado y glorificado. Tú vivirás en la nueva creación con Dios y su pueblo para siempre, como el Hijo lo hizo. El Hijo abrió el camino para nosotros. Tu Salvador, tu Señor, abrió el camino, abrazó la cruz y se sometió a lo que hemos estudiado en estos 3 domingos. Filipenses 3, del 8 al 10, para terminar, habla sobre Saulo de Tarso. Bueno, quiero explicarles brevemente y preguntarnos qué explicación podemos darnos a la transformación de Saulo de Tarso. Este hombre se había dedicado en cuerpo y alma a perseguir a los cristianos. Pero sin embargo fue el apóstol Pablo el gran instrumento que Dios usó para llevar el evangelio a toda Asia y toda Europa. Voy a leerlo rápidamente. Dice: y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él el poder de su resurrección. ¿De su qué? El poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Entonces nosotros nos preguntamos, bueno, sí, digamos, si finalizamos acá la reunión, podríamos decir, no, espectacular y bonita la historia, ¿no? Pero o sea, yo cómo hago para vivir el poder de la resurrección. Tú te estás preguntando cómo haces para vivir ese poder de la resurrección. Aquí en Filipenses, en la carta, Pablo lo está diciendo. Y conocerle a Él el poder de la resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él. ¿En la participación de qué? Padecimientos. Entonces nosotros nos explicamos y no podemos entender cómo la transformación de Saulo de Tarso, este hombre que se había dedicado en cuerpo y alma a perseguir a los cristianos, y sin embargo fue el apóstol Pablo, el gran instrumento que Dios usó para llevar el evangelio a toda Asia, a toda Europa, y también escribió la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. ¿Cómo podemos explicar esa transformación tan radical que sufrió Saulo de Tarso? Y la pregunta, y si nos hacemos esa pregunta, él te va a responder, Saulo de Tarso te va a responder que fue su encuentro con Cristo y Cristo resucitado. Eso cambió la vida de Saulo de Tarso. Él tuvo ese encuentro con Cristo y Cristo resucitado. El poder de la resurrección él la vio. Saulo de Tarso fue uno de ellos. Conoces del poder de Dios al participar de sus padecimientos. Y así se va dando tu santificación a la imagen de Cristo. Conocer el poder de Dios. ¿Cuál es el poder de Dios? La resurrección. Al participar de los padecimientos. A veces tú te preguntas, ¿yo por qué estoy sufriendo? ¿Yo por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? Esta aflicción, ¿por qué Dios la permite? No es justo. Y empezamos a quejarnos. Pero Dios las permite porque Él nos está dando la oportunidad de participar en esos padecimientos para conocer el poder de Dios que es su resurrección, dándonos esa santificación para llegar a la imagen de
de Cristo. Es eso. King Hugh, un predicador, gran predicador, él dice que el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos son dos principios que se interpretan mutuamente. Sin cruz no hay resurrección. Y sin resurrección no hay cruz. Se interpretan mutuamente. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, o sea, para lo que vivimos acá, en este mundo, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Cristo resucitó y Él está vivo, pero para vivir una eternidad con Él. Esa es la gran meta. No alcanzar aquí lo que todo el mundo alcanza y sueña y quiere ganar. Así que para concluir, preguntémonos si queremos participar de esos padecimientos. Si en nuestra próxima aflicción, porque yo les digo algo, hermanos, o sea, pregúntale tú a un ateo o a una persona que no conoce de Dios si ellos son exentos de un padecimiento. Ellos también viven dificultades y padecimientos. Pero ¿con qué poder tú vas a vivir ese padecimiento? ¿Con el poder de tu carne que es débil o con el poder de la resurrección de Cristo? Amén. Coloquémonos en pie, por favor, y vamos a terminar con esta canción. Mi vida es Cristo.